Vanessa Freire mencionó la legislación de varios países cuyas políticas públicas buscan el fomento de uso de productos de higiene menstrual. En el uso de la palabra, la asambleísta Paola Cabezas. Porque no es un tema menos importante. Y qué positivo es que esta asamblea, presidenta y colegas todos, se ponga a la vanguardia de otros países y que hagamos historia tratando una ley de estas características y de importancia en la reducción de las desigualdades sociales en las mujeres menstruantes. Argentina, México, Colombia, Escocia, entre otros países de la Unión Europea, ya la han tratado en su debido momento, y Ecuador, que es al menos tenemos una constitución garantista de derechos, imagínense cómo nos vamos a privar de tratar una ley tan importante como esta. Pues bien, ha llegado el momento de hablar en voz alta sobre la menstruación. En ocasiones, cuando no queremos hablar de ella, le ponemos cualquier nombre. Llegó La Roja, llegó Andrés, millón nombres. Pero nunca asumimos esto como un estado natural de las mujeres, porque en ocasiones es sinónimo de exclusión, de estigma, de vergüenza y de silencio. Y ha llegado el momento de hablar de la pobreza menstrual y sus efectos en nuestra sociedad. Este proyecto de ley debe ser debatido ampliamente, sin miedos y sin prejuicios. Yo lamento, como más, que muchos legisladores y sobre todo mujeres, colegas asambleístas, se opongan o se abstengan de apoyar este proyecto de ley. No podemos, y lo digo con todas y todos, no podemos legislar desde el privilegio. Cuidado. Es un error legislar desde el privilegio, porque muchas de nosotras tenemos cómo cubrir nuestra gestión menstrual. Pero ya en mi intervención les iré contando las realidades por qué tenemos que hablar de este tema. Debemos ir limitando los espacios de privilegios para dar paso a la empatía y a la sororidad. Por eso, les invito a todos a hacer sus aportes. No cerremos la puerta. Si ya otros países en la región están hablando del tema, ¿por qué aquí ya le estamos viendo el feo a la ley y queremos cerrar la puerta a una posibilidad que amplía los derechos para las mujeres? En Ecuador la menstruación continúa siendo un tabú. Se considera incómodo hablar sobre este tema en público o incluso se utilizan eufemismos para mencionarla, como ya les decía. Le ponemos cualquier sobrenombre, pero nadie habla que esto se llama menstruación. Presidenta y colegas legisladores. Una investigación pública en economía feminista descubrió que se utilizan aproximadamente 5.000 eufemismos a nivel mundial para la palabra menstruación, demostrando que este es un tema que no se aborda de manera frontal y sistémica. Se habla de higiene menstrual como si la menstruación fuera un proceso sucio que se necesita limpiar. Por esta razón, algunos conceptos la catalogan como gestión y salud menstrual en lugar de higiene menstrual, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. El acceso a productos de gestión menstrual es un derecho ampliamente ignorado en materia de política pública en el Ecuador, pese a que varios estudios han demostrado que su deficiencia afecta la educación, la economía, el ambiente y la salud. De acuerdo a UNICEF, en un estudio del 2015, en el mundo existimos alrededor de 1.800 millones de personas menstruantes. Escúchese bien, 1.800 millones de personas menstruantes. De estas, al menos 500 millones carecen de elementos para gestionar su ciclo menstrual de una manera digna y saludable. Esta limitación se ve reflejada en el índice de ausentismo y la reducción de participación de actividades habituales. Se estima que a nivel global se pierden entre el 10 y 20% de los días de clase debido a la menstruación. Según las estadísticas que recoge el colectivo global menstrual, en el Ecuador hay al menos 4 millones de mujeres que viven por pobreza menstrual. Algo también importante para el debate. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, en un estudio del 2021, en Ecuador, 15
de cada 100 personas, cada 100 ecuatorianos, viven con un ingreso de $1.50 al día. Escúchese bien, $1.50 al día. Me pregunto yo, compañeras, compañeros, si una mujer tiene que resolver entre parar la olla, porque con $1, ¿qué compras? Unos verdecitos, por ahí mantequilla, lo más, presidenta, quienes venimos de los sectores populares sabemos que a veces se come una vez al día y el resto nos acostamos con una agüita de menta o de canela. Si para resolver el tema de la alimentación tienes $1.50 al día, compañeras, ¿cuánto nos cuesta a todas? Y hablemos aquí a calzón quitado. Aquí ya dejemos de maquillar este problema, porque es la única manera de que esta asamblea tenga la capacidad de hacer una ley que le resuelva la vida a las mujeres. ¿Cuánto gastamos nosotras en nuestra gestión menstrual? Las toallas sanitarias, los tampones, que si las toallitas húmedas, que si el protector, que si el shampoo para la higiene íntima. Compañeras, seamos honestas. Nosotros desde el privilegio podemos gestionarlo. Pero una mujer pobre que vive con $1.50 al día puede suplir esta necesidad. Por favor. La pobreza extrema incrementó en 6 puntos con respecto a diciembre del 2019. A pesar de ello, las personas menstruantes se ven obligadas a gastar en promedio de $20 a $25 mensuales en elementos de salud menstrual y analgésicos, que eso no lo hemos dicho, porque hay algunas que menstruamos 3 días, hay otras que menstruan 8 y que se enferman y que pasan en la cama enfermas y que tienen que tomar analgésicos, Femen y cuanta cosa más, y eso es presupuesto adicional con lo que no contamos, y peor, las mujeres pobres. Estos son datos que nos ha entregado un estudio, y es el primer estudio que se hace en el Ecuador sobre salud menstrual, realizado por el colectivo Mujeres de Asfalto. En medio, nos hemos preguntado ¿cuánto se ahorraría el Estado en costear enfermedades derivadas de infecciones producidas por no tener una gestión menstrual digna? Millones, compañeros, millones. Pero como ya sabemos, la política social y la medicina preventiva sigue siendo una utopía para la gestión pública en general. Se entiende como pobreza menstrual o la pobreza de periodo a la lucha que enfrentan muchas personas menstruantes de bajos ingresos al intentar adquirir productos menstruales. El término también se refiere al aumento de la vulnerabilidad económica derivada de la carga financiera planteada por los suministros para la menstruación. Estos incluyen no solamente toallas sanitarias, ya lo dijimos, compañeros y compañeras, clarito, gestionar nuestra menstruación cuesta mucha plata y a las mujeres pobres que no tienen ni cómo suplir la comida de su casa van a tener condiciones para poderlas enfrentar. La pobreza del periodo no solo afecta a las mujeres y a las niñas de los países en vía de desarrollo como el nuestro, sino también afecta a muchas personas de países ricos e industrializados. Si no, miren el caso de Escocia. Nos encanta andar mirando lo que pasa en otros países, nos encanta mirar Estados Unidos, pero no miramos las cosas positivas que se puedan replicar. La dificultad para adquirir productos menstruales pueden hacer que las niñas permanezcan en casa sin ir a la escuela, con consecuencias duraderas en su educación y sus oportunidades económicas. El manejo adecuado de la menstruación está intrínsecamente relacionado con la dignidad humana, pero además es un problema de salud, Las mujeres y las niñas pueden sufrir consecuencias negativas para la salud cuando carecen de suministros y servicios para manejar su salud menstrual. Por otra parte, el estigma de la menstruación también puede impedir que las mujeres y las niñas procuren tratamiento de trastornos o dolores relacionados con la menstruación, lo cual afecta directamente al bienestar. En cuanto al derecho a la educación, la falta de un lugar seguro o de la capacidad para atender la menstruación, así como la falta de medicamentos para los síntomas, pueden contribuir a elevar las tasas de ausentismo escolar y las deficiencias en los resultados educativos. Asimismo, las necesidades relacionadas con la menstruación, tales como pausas laborales o la sintomatología relacionada con el periodo, podría ocasionar dificultades y la consecuente desigualdad en las condiciones de trabajo. De esto a la discriminación laboral hay un paso.
Un pasito, compañeros legisladores. Como vemos, los estigmas y los aspectos relacionados con la menstruación deben reforzar las prácticas discriminatorias. Pueden reforzar las prácticas discriminatorias y los obstáculos relacionados con la menstruación en la escuela, el trabajo, los servicios de salud y las actividades públicas también perpetúan las desigualdades de género. Y por último, y sin ser menos importante, el derecho al acceso al agua y al saneamiento determinan condiciones de higiene mínimas que influyen en la gestión menstrual digna y sin riesgos. Me lo encontré al doctor Molina en el ascensor y yo le decía que esta ley tiene que ser tratada desde la real cosmovisión de las mujeres. Doctor, usted no me puede decir que una mujer no se afecta en su salud sexual y reproductiva cuando tiene que lavar sus genitales con agua de tubo o tiene que asear su cuerpo cuando sabemos claramente que muchos de los gobiernos locales no han resuelto los problemas elementales de las mujeres. Esto es un problema grave. Remitamos, y yo creo que hay que abordar este tema con cifras. Ojalá se invite al Ministerio de Salud y que nos cuente qué está pasando con las mujeres y la mala administración de su salud, de higiene menstrual, justamente por estas condiciones. Hablemos claro. Ahora estamos en el contexto para manifestar estos temas. Apoyo la postura de las compañeras de la Organización de Mujeres de Asfalto sobre la sugerencia de cambiar el nombre del proyecto de ley que debe ser reformulado, porque hablar de higiene en un proyecto que pretende ser de salud menstrual es contradictorio y contraproducente. Debería reemplazarse la palabra higiene con gestión. El proyecto de ley debe profundizar un análisis más social sobre el impacto que tiene la menstruación en las mujeres y personas afrodescendientes, amazónicas y rurales. No dice nada al respecto y tampoco dice nada al respecto sobre la precariedad que viven estos sectores. Tampoco se dice nada de la ancestralidad y la interculturalidad, tomando en cuenta que hay culturas en donde, Presidenta, hay un ratito, en donde la menstruación tiene un significado muy especial. Coincido que se debe exigir la creación de una base de datos como anexo, esto porque las cifras existen actualmente, que tenemos, son de organizaciones sociales que no están ligadas a la institucionalidad pública. Para ello debe involucrarse al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al MIES y al propio INEC, que debe cuantificar estas cifras. El proyecto de ley tendrá estándares para evaluar la calidad de los productos de gestión menstrual, pero debemos fortalecer los controles. Para ello hay que describir quiénes son los encargados de hacerlo y transparentar su control y cumplimiento. El proyecto de ley debe incluir un artículo donde los diferentes niveles de gobierno deben realizar medidas inmediatas para que en su presupuesto, de manera progresiva, atiendan esta necesidad de salud pública de sus mujeres y personas menstruantes. Para ello debe existir una transitoria que exprese la progresividad y focalización. El gobierno central debería adoptar políticas públicas para erradicar la pobreza menstrual y garantizar el derecho a la salud sexual de las niñas, mujeres y personas menstruantes, con énfasis en la erradicación del tabú menstrual, la educación menstrual integral, el autoconocimiento de nuestros cuerpos, el conocimiento de la ciclicidad y el acceso a opciones de calidad para gestionar la menstruación más allá de los productos. Sí, nosotros en campaña, nuestro candidato a la presidencia, Andrés Arauz, hizo una propuesta innovadora, justamente eliminar el IVA de los productos de higiene menstrual. ¡Qué bueno que el gobierno actual haya acogido eso y lo haya materializado! Pero tenemos que ir mucho más, hay que mirar mucho más adelante. Le pido un minuto más, Presidenta. El impacto fiscal que tendría el Estado al dotar de toallas sanitarias a la población menstruante es bajísimo, considerando a las mujeres desde los 12 hasta los 53 años en condiciones de extrema pobreza. Hablamos de un impacto al presupuesto general del Estado no menor al 0,04%. Estamos hablando de 13 millones de dólares. Por favor, a veces se gastan la plata en cosas menos importantes. Es importante también que nos demos cuenta que esto no afecta al presupuesto general del Estado. Incluso el impacto fiscal podría ser significativamente menor si el Estado gestiona los productos al por mayor.
El proyecto busca focalizar y hacer progresividad a la gratuidad de los instrumentos de gestión menstrual. Pero ojo, y sí, en eso estoy de acuerdo con algunos legisladores, eso solo será posible con la voluntad del Ejecutivo, ya que sabemos que como Asamblea tenemos restricción en emitir normas que propendan a aumentar el gasto público. Sabemos que las leyes sin financiamiento simplemente son líricas y en la práctica no sirven de nada. No olvidemos, colegas asambleístas, compañeras, compañeros, que nuestro deber es construir leyes que mejoren las condiciones de vida y la salud de la población. Y esto incluye, lógicamente, a las personas menstruantes, cuya vulnerabilidad en ciertos casos, como lo hemos visto y demostrado, es incuestionable. Gracias por haberme escuchado. Gracias, señor presidente encargado de la sesión.